Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Generalmente uno asocia los recuerdos con cosas o momentos alegres en la vida, con momentos por supuesto inolvidables, el primer beso, el matrimonio, pero recuerdos hay de todos los tipos, así como colores, dicen en España. Y hay momentos que fueron decisivos para nuestro país, en los que un grupo de hombres estuvo dispuesto a dejar la vida para defender nuestra patria ante una eventual agresión. Estamos hablando de 1978 y la crisis de Beagle, tema que habíamos enunciado en un programa anterior junto a Julio Rospe y Patrick Laró, de que sigue el programa se acordará. Y en este caso nos complace poder presentar a un autor de un libro del que ya hablaremos, pero que sobre todo fue un actor importantísimo en esa época, uno de los tantos miles de jóvenes que estuvo prácticamente en la primera línea, dispuesto a defender Chile, nuestro país. Hablamos de Renato Valenzuela, piloto de la Fuerza Aérea de Chile y justamente que vivió esa época de la crisis. Gusto de saludarlo, Renato, bienvenido a Vintage. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y para empezar, es cierto, uno siempre se hace la pregunta cómo partió el interés por el vuelo y el llegar a ser piloto, porque ahora los muchachos tienen tanta influencia, ¿cierto?, con el teléfono, entonces pueden ver un montón de alternativas en la vida, pero en ese tiempo todo era un tanto más limitado. Entonces, ¿cómo surge este interés por volar? Bueno, la verdad, empezamos ya desde muy chico. Mi papá era aviador, era también piloto de combate en esa época. Era claro, piloto. era piloto de combate, entonces las opciones, digamos, de elegir una carrera que no sea la Fuerza Aérea nunca existieron para mí como persona. Claro que yo no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que me subí a un avión. Imagínate lo atrás que estamos hablando. Y yo creo que cuando era guagua, recién me sacaron a volar. Sí. Y fue una circunstancia de la vida. Mi papá, claro, siendo instructor de la Escuela de Aviación, estaba destinado en Santiago. Se casó con mi madre en Iquique. Y mi madre, muy quiqueña, muy conservadora y muy con mucho amor a su terruño, a su Iquique, dijo que el primer hijo que tuviese lo iba a tener en la misma ciudad, en la misma casa y en la misma pieza que nació ella. Ah, ya, entonces tenía que cumplirse. Tenía que cumplir eso. Entonces, bueno, mi padre, en ese momento yo creo que mi mamá embarazada llegó a Iquique, me tuvo en Iquique y posteriormente mi papá la fue a buscar porque la verdad es que había que vivir en Santiago donde tenía la casa, donde estaba mi papá destinado. Claro. Y creo que 1 o 2 meses después volé por primera vez. Yo no me acuerdo, por supuesto, era muy chico. Es que uno se acuerda poco los recuerdos. Yo el primer recuerdo lo tengo a los 4 años. Yo no puedo acordarme nada antes. Bueno, aproximadamente en esa época empezaron mis recuerdos porque también íbamos a pasar vacaciones a Iquique y nos íbamos en unos aviones C-47, no sé si... Los aviones de transporte de la Fuerza Aérea, para la gente que no conoce, son de 2 motores. 2 motores antiquísimos, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esos aviones teníamos nosotros de transporte. Y mi papá nos llevaba, era mi mamá y yo nomás al principio, ahora somos 3 hermanos. Y pasábamos vacaciones allá y me acuerdo que mi papá, en esos primeros vuelos, mi papá me llevaba a la cabina porque él volaba esos aviones también. Y él me enseñó, él me llevó en su falda, me hizo... en la cabina, me hizo volar el avión, tenerlo. Por supuesto, estaba convencido que yo lo llevaba, claro. Era un avión muy estable, muy bueno. Y yo ahí recién yo creo que nació mi amor por la aviación. ¿Y qué otros aviones voló su papá? Mi papá voló F-80. Los primeros jets de combate, o de los primeros jets de combate de la Fuerza Aérea. De hecho, fue uno de los 5 primeros pilotos que voló el Vampire cuando llegó. Primer jet de combate de la Fuerza Aérea. Para la gente que no conoce, que efectivamente es un avión muy bonito, con 2 colas, que fue el primer jet que era de 2 asientos, justamente la de instrucción para instruir o empezar a ayudar a que la Fuerza Aérea entrara en la era del jet. O sea, estamos hablando de los años 50, 54. Exactamente. Yo nací en 54 y mi papá empezó a volar ese avión ese mismo año, o un poco antes. Tenemos una imagen, señor director, de don Renato, o más o menos algunas imágenes que hemos encontrado por ahí, ¿sí? En las redes, cosas, no que las vamos a ver, incluido de lo que vamos a hablar, y es este libro que se llama Vientos de Guerra en el Cono Sudamericano,
¿cierto? Visión de un piloto de combate. Por ahí lo tenemos, sí, exactamente. Y tenemos la imagen, señor director, porque vamos a meternos en ese tema. Y sobre todo esta imagen impresionante. Usted en su carrera voló este avión que es maravilloso, que es el F-5, Exacto. conocido como Tigre 3, después de la última modernización. Ujú. Haciendo una vertical, eso en el sur, cerca de dónde. No, eso es en el norte. Ah, en el norte. Esto en el altiplano chileno, y por supuesto. Y allá atrás se ven los payachatas. Ah, ya. Fue una misión que teníamos con mi líder, que en ese momento va como número 1, y yo le formé como número 2. Y otro avión se nos incluyó atrás, al lado, y en una maniobra vertical nos sacaron varias fotos y esta fue la elegida. Y yo creo que eso representa mucho el entrenamiento y la precisión del entrenamiento en esa época. Exactamente. Y fue elegida, claro, como la portada de Con la este portada del libro, libro, claro. del cual vamos a hablar más adelante. Aquí, esto es la Escuela de Aviación. Escuela de Aviación. ¿Qué año? Ese es el año 72 o 73. No, Mentor veo atrás, Mentor, es 73 entonces. ¿no? O sea, el avión de instrucción básico de la época. Exactamente. Primera vez a motor que nosotros volábamos. Claro. Que para nosotros era todo un desafío. Claro. ¿Y qué año voló solo, justamente? En junio del 73. Junio 73. Sí. Y Junio antes 73. había volado en noviembre del 72 en aviones en planeador. Claro. Pero este fue mi primer avión a motor. Y después vendría el T-37. El T-37 el año jet. siguiente. Ya es un avión jet. Es un avión de instrucción que usó mucho la Fuerza de Estados Unidos. Y que dio grandes resultados. Bueno, y nos enseñó a volar jet a todo eso, imagínense. No, tremendo. Fue una muy buena transición. Año 73 le toca también las circunstancias complicadas del país, ¿no? Claro que sí. ¿Siguió normalmente con la instrucción o le tocó alguna? Sí, estuvimos suspendidos por un par de meses, 2 o 3 meses, y hacia final de año retomamos nuestra instrucción y seguimos volándola. Como dicen algunos en la farándula, el show tiene que continuar. Claro, el show tiene que continuar. Entonces se veían algunas cosas en el futuro que hacía muy necesario que nosotros nos entrenáramos rápidamente y termináramos nuestros cursos y siguiéramos nuestro entrenamiento para estar en condiciones. Claro, la operación aérea estaba suspendida, sí, por septiembre, octubre, por Claro, razones por lógicas. razones lógicas. Ahí en Estados Unidos, por ahí estuve viendo. Sí, estuve en Estados Unidos en el año 75. Qué buenas fotos, fíjense. Encontramos por ahí, buscando. Sorpresa. Está muy bonito. Yo no le digo nada, para que usted no le diga nada. Qué increíble, qué increíble, sí. En Estados Unidos estuve el año 75 volando también el avión que he volado ya en la Escuela de Aviación. Fue una invitación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El T-37. El T-37, claro. Y este grupo es muy especial y Este se grupo. refiere a lo que vamos a hablar posteriormente, que ese es el grupo que está volando A-37, avión de ataque derivado del T-37 en la época de la crisis del Beagle, ¿no? Exactamente, era un puñado de pilotos nomás los que estuvimos allá. Afortunadamente también, y nos sale la foto, llegaron otros pilotos con sus aeronaves, el grupo 4 que se trasladó con 8 aviones aproximadamente, y 4 aviones Hawker Hunter, pero llegaron un par de semanas antes a apoyarnos con nosotros. Bueno, ese era nuestro. Mira, qué y ahí bonita está foto. usted se casó después de toda esta crisis, ¿no? Sí, yo me casé ya como capitán recién ascendido. Yo en la crisis del 78 yo era teniente, un grado menos. Ah, perfecto. Sí. Eso fue el año 83, 83, claro. ya varios años después. Así hemos hecho un pequeño approach, pero justamente es interesante saber, por ahí tenemos un video o 2 videos, señor director, de cómo era la Fuerza Aérea en esa época y esa Fuerza Aérea que iba a enfrentar un desafío tan tremendo como una crisis internacional. Ya había enfrentado otras en el Islote Sniper el año 58, Laguna del Desierto en el 65, ya plenamente en la era del jet, pero efectivamente una Fuerza Aérea muy distinta a la que conocemos ahora, con bastante sacrificio y no tantos medios técnicos, ¿no? Claro que sí. Y déjeme, decirle que el libro mío, a propósito de eso mismo, el libro mío lo que hace es relatar en las 3 posibilidades de guerra que nosotros tuvimos. Primero que nada, el año 76, cuando yo hice mi curso de piloto de combate en Iquique, estábamos ya expuestos a una posible invasión por parte de Perú. Claro, que fue en 75, 76, 76 que venía arrastrándose en un tiempo claro. atrás. Se veía venir una crisis con ellos, ya que ellos tenían, y subimos por supuesto a través de nuestro sistema de inteligencia, ellos querían recuperar lo que habían perdido durante la guerra 79.
Claro, exactamente. Entonces Entonces, ya había una hipótesis. había una hipótesis bastante bien formulada y con antecedentes bastante serios que hizo que la Fuerza Aérea del Mando hiciera una preparación especial en el norte. Pero después de eso, no habían determinado todavía, cuando ya las cosas empezaron a enfriarse un poco, sin dejar de ser una posibilidad, tuvimos que ser despegados la mitad de los pilotos a Punta Arenas, porque se veía también venir por otro lado la crisis del 78. Claro, porque la crisis 78, mientras vemos ahí unas imágenes de una película muy bonita que se puede encontrar ahí en YouTube, sí. que la Sí. guardó el Archivo Patrimonial USACH, que es para que usted la busque, Sí, la pueda ver la completa, he visto, sí, la he visto. que Hawker Hunter. son dos películas, Misión de Combate y Chile y su Fuerza Aérea, que fueron Ajá. filmados por Fernando Balmaceda, que es parte de una trilogía, para que usted sepa, en la casa, que hizo Fernando Balmaceda, un famoso cineasta publicitario de la época, que Perfecto. también incluye Frente de Combate, que es una película de ejército, y recién encontré hoy Zafarrancho Combate, se las quiero mostrar más adelante porque es la película más que estaba perdida un poquito. Y bueno, Perfecto. ahí muestra un poquito lo que era la Fuerza Aérea, su principal avión es Hawker Hunter, Claro. avión que, claro, era subsónico todavía, pero un avión de combate muy, muy capaz, tremendamente maniobrable, con muy buena velocidad. Pero bueno, Argentina y Perú ya tenían aviones supersónicos, Mirage Y principalmente. también tenían los Hunters. Y también tenían los Hunters. Los peruanos. Claro. Los peruanos tenían una fuerza aérea la más poderosa de Sudamérica en general. Tenían una tremenda fuerza. Realmente una fuerza que era capaz de hacer cualquier cosa porque la habían estructurado junto con el ejército de la Armada para poder cumplir objetivos estratégicos, de poder recuperar las tierras del norte nuestro. Exactamente, porque Entonces era muy poderosa. Perú cuando buscó ayuda militar en la Unión Soviética eligió aviones de ataque, aviones Claro. bombarderos, los Sukhoi Claro. 22. Los 22 no eran aviones de ataque básicamente, pero rompía 2 veces la velocidad del sonido. O sea, era un avión muy poderoso, tenía muy buena carga táctica, podía llegar bien lejos y era una amenaza fuerte. El Mirage también. Después, los Canberra, que eran unos aviones de largo alcance, de bombardero de largo alcance, podían llegar cerca a Santiago. Entonces, estábamos preocupados. Claro, exactamente. Pero como decía un profesor, en general es bueno preocuparse, pero aún mejor ocuparse. Y el estado de entrenamiento de ustedes Sí. era bastante alto. O sea, era una Sí. época en que en realidad era bastante rigurosa, ¿cierto? La instrucción, ¿no? Exactamente. Mientras yo hice el curso, en esa época, del año 76, los pilotos que ya estaban egresados, volando Vampiro, volando Hunter, hacían un entrenamiento constante. Entonces nosotros nos plegábamos a ese entrenamiento. Claro. Nosotros, el grado de alistamiento nuestro, el curso nuestro de preparación táctica fue acelerado, pero también fue muy avanzado para la época. Claro. Porque en el fondo nos estaban dando todas las herramientas lo antes posible para poder estar en condiciones de sumarnos a las otras bandadas de combate. Claro, De manera que fuera una fuerza importante, algo que les causara daño considerable y les interrumpiera o les neutralizara las posibilidades de invasión a los peruanos en esa época. Lo mismo pasó en Punta Arenas. claro, exactamente. lo ¿Y el curso táctico entonces qué año lo hizo usted? 76. 76. ¿Y cuándo pasa a volar a 37, que sería el avión? Es que el 77, hice el curso táctico en ese avión. Ah, Entonces porque empecé a volar en febrero, marzo del 76. yo pensé que lo había hecho en Vampire. No, Ah, ya. en ese avión. Ah, En ese avión, sí, éramos varios en nuestro curso, los que habíamos elegido ser piloto de combate. Y que había llegado recién, entre el 75 y el 77 se recibieron esos aviones a Claro, 37, ¿no? claro, a 37 y nosotros recibimos los primeros, fíjese. Tuvimos la suerte. Claro, exactamente. Después empezaron a llegar más. Llegó primero el grupo 1 y después llegó el grupo 4. Claro. Y estaban también en Antofagasta, en Iquique, perdón, volando juntos. Y el grupo 4 tenía el Vampire y tenía esos antiguos T6 que, Claro, lo que se Sí, hacía ya. antiguamente el curso táctico. claro, con mi papá lo hice ahí, justamente, Estaban T6. en T6. Hay un piloto famoso que Rebeco, me acuerdo. Que era Pero bueno, ahí yo lo nombro porque fue mi primer comandante en el grupo 1. Y fue un hombre que nos dio una mística muy especial. Era un hombre que tenía mucha capacidad de liderazgo. Tenía una capacidad de comunicarse muy bien con nosotros. Nos conocía a todos y muy bien. Y él sacó nuestros mejores esfuerzos, digamos.
fue nuestro líder y nosotros nos veíamos en él, en sus actitudes, una persona que realmente a seguir en los tiempos difíciles. No, tremendo. Don Daniel Rebeco. Exactamente, Daniel Rebeco. Tenemos otro video, señor director, de este bloque, donde se ve un poco también otra escena en esta película Misión de Combate. Perfecto. De un poco lo que era la Fuerza Aérea en esa época, una Fuerza Aérea que, claro, no tenía misiles antiaéreos, no habían tantos radares, Claro. había principalmente cañones, Claro. se dependía de observadores, Exactamente. lo que nos contaba Julio Rospi, que Julio fue un Rospi. observador Sí. que avanzaba en puestos Sí, avanzados. claro que Y sí. por lo tanto, todo eso ha sido un poquito, digamos, a pulso, ¿no? Con las posibilidades que hay en la época, ¿no? Totalmente. Eso complicaba las cosas, porque si no teníamos radar, no podíamos ver a quién nos venían a atacar. Teníamos muy poca infraestructura logística, teníamos 2 bases, una en Iquique y otra en Antofagasta. Es decir, y después empezaron con unos esfuerzos para hacer otras cosas. Incluso algunas carreteras en el norte todavía están dibujadas como pistas de aterrizaje, en la carretera panamericana norte. Y hay un par de cosas que también se hicieron en esa época. Las bases de despliegue. Las plazas de despliegue es chica, pero era muy poco para la época. Nosotros nos complicaba mucho. Me acuerdo que General Matei, él me dio 5 entrevistas para hacer este libro. Él me hablaba justamente de las restricciones tremendamente operativas que teníamos en esa época, entre los cuales, por supuesto, la falta de una defensa antiaérea que pudiese hacer algo. Claro. Era puntual, es decir, en cañones que no llegaban más allá de 30 metros. Claro, por ahí Entonces, veíamos en las imágenes que efectivamente los cañones Ojeco de 3 tubos. Claro, Y que exactamente. de hecho se ve un Hunter pasar en esta un mock-up que hicieron de Sí, ataque y sí. los Hunters pasan a una velocidad Y imposible seguirlo, o con una seguirlo. ametralladora. Claro. Entonces muy muy difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí, Roberto, claro. porque en el segundo bloque vamos a hablar de justamente el momento decisivo. Y se nos quedan entendidos. Si hubo un momento decisivo también en esa crisis con Perú, de la que tanto se ha hablado, también se han escrito libros, por ahí por el 75-76, pero sabemos más o menos cuál fue el día o que podría ser el día de 1978. Pausa y regresamos con más Vintage, el baúl de los recuerdos. Vintage, el baúl de los recuerdos, conversando con Renato Valenzuela, expiloto de la Fuerza Aérea de Chile, que vivió lo que trata aquí en su libro, Vientos de Guerra en el Cono Sudamericano. No solo de la crisis del Bill, sino que otras que debió enfrentar entre los 70 y los 80 nuestro país, con nuestros vecinos, épocas complicadas, son parte de los recuerdos y por supuesto también hemos querido tenerlos en nuestro programa. Renato, ¿nos quedó pendiente algo de la época del eventual conflicto con Perú en 1976? Si hubo algún momento, un día D, como el pasó en la crisis del Bill. No me acuerdo un día de tan fijo como la guerra, como la crisis con Perú, con Argentina en el año 78. Claro. Pero tuvimos momentos que nosotros nos contaban que nosotros, por ejemplo, que los peruanos se habían acercado mucho a la frontera, venían con 200 tanques, 300 tanques. También se pasaron aviones hacia nuestro lado, el avión Sukhoi también. Un Sukhoi que se entró y como los F-5 lo trataron de interceptar, ellos botaron sus estanques para hacer su regreso, su escape, digamos, mucho más rápido posible. Y de hecho esos estanques están ahora y se pueden... Existen en el estanque. Es como una prueba que ellos se meten. Entonces, cosas así. En momentos se veía mucho más complicado que en otros. Claro. Pero nosotros, como no estábamos en el área de la defensa aérea, pero nosotros no teníamos ese feedback del momento. Nosotros estábamos haciendo el curso y después del curso sí nos incorporamos a las diferentes tácticas que teníamos que de repasar y entrenarnos. Pero ya era otra cosa. Pero totalmente era un entrenamiento que abarcaba todo el norte chileno. Teníamos que entender y practicar por dónde íbamos a entrar a Perú, y dónde íbamos a salir, por hacia dónde íbamos. Llegábamos justo a la frontera donde no teníamos que regresar. Y eso la teníamos. Esa era la instrucción esa la instrucción que teníamos. No queríamos iniciar una guerra, nosotros no. Claro, exactamente. Entonces, Víctor, volvamos a ver el video ese que iba al principio, el video 1, porque ahí hay una foto muy importante sobre el final, que sale el grupo de pilotos,
que es el grupo de pilotos que estuvo en el año 78 allá en Chaunco, ¿no es cierto? Ahí estaban, Chaunco, sí. en Punta Arenas. Sí. Hay pilotos que después fueron muy destacados, por ejemplo, los Halcones, Tomislav Spasojevic. Claro. No sé si recuerda algún otro nombre de sus compañeros de la época. Bueno, a todos Camaradas. los camaradas en esa época, bueno, estaba el comandante de la unidad, don Antonio Quiroz Reyes, que fue mi suegro, además. Ah, claro, ese soy. Claro que sí. En ese matrimonio ya estoy casando con su hija. Un lindo matrimonio que todavía mantengo después de 40 años. De esa época. Está, bueno, don León Dufay, estaba Gabriel Allende, estaba Iván Galán, estaba Johnny Tier, estaba... ¿Qué más me acuerdo? Bueno, no me acuerdo exactamente. Oscar Sá, que en paz descanse, falleció hace un par de meses atrás nomás, en cáncer. Y éramos pocos, nos conocíamos muy bien, veníamos juntos de toda una vida. Hay una unión muy, muy grande eso, y aparte son personas que tienen que convivir siempre, todos los días. Estaban desplegados, claro. La gente que tenía familia, no estaba la familia, estaban desplegados. Yo hablo de diciembre del 78. Claro. Estaban desplegados en la base, durmiendo en la base, sí. Y tenían alertas también. Había gente en los aviones con en alerta. También habían alertas. Habían diferentes grados de alerta. Y nosotros nunca supimos realmente cómo, o sea, supimos un par de veces que realmente estábamos en peligro y realmente la alerta era verdad. Otras veces nos hacían alertarnos para probar el sistema. Claro. Pero no nos decían nada. Para que estuvieran alerta. Exactamente, para que eso reflejara exactamente lo que éramos capaces de hacer. El entrenamiento nuestro en el momento. En el caso de la unidad de ustedes, que era el 4, ¿cierto? El grupo 12. Grupo 12, perdón. Tenían que estar en alerta, pero la misión, no sé si se puede saber, claro, con los... Ya han pasado mucho... 46, claro, yo nací en el año 78, 46 años. Era atacar o redesplegarse. La primera, por ejemplo, salirse una unidad, o sea, un piloto, digamos, estaba con su avión, digamos, en alerta. La idea era despegar y redesplegarse, o despegar y ya había una misión, digamos, o se iba a comunicar la misión. Tienen que ir a atacar. Cuando se les ordenaba despegar, claro, y teníamos la clave para decirnos que esto era real. Ah, claro. Entonces ahí y necesitamos una confirmación unas millas antes de entrar. Entonces, claro, porque cualquier cosa puede pasar. Pero entonces teníamos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y de hecho, me tocó hacer una misión con otro avión, eso éramos dos. Y que también, tal vez para probarnos en ese tipo de misión, de ataque, teníamos que despegar. Tuvimos que despegar y volar muy bajo hasta muy próximo a la frontera. Cuando finalmente ahí nos dijeron que teníamos que chequear la posición de los enemigos potenciales en ese momento. Potenciales, claro. Así que nos paseamos por la frontera, más pegado, más hacia el estrecho nuestro, para ver, y vimos algunas cosas y nos devolvimos. O sea, íbamos con bombas, íbamos todo cargado. O sea, cargado, claro, totalmente. Y fueron como 3 o 4 días antes del 22 de diciembre. Del 22 de diciembre, que habría sido en la fecha en la cual Argentina habría, o sea, el fondo era la fecha que tenía, y esto se basaba en el libro, Argentina habría iniciado el conflicto, y claro, que lo más angustiante que no se sabía a ciencia cierta, y es un debate que lo conversábamos fuera en los comerciales con investigadores argentinos, si era un ataque total, o sea, no iba a ser solamente por las islas o en el sur, pero también iba a ser en todo el país. Entonces estaba esa duda, ¿no sé? Claro, por eso mismo el mando de la Fuerza Aérea desplegó todo su esfuerzo en Punta Arenas. Tenía aviones de combate, Hunter y A-37 los tenía en Puerto Montt. Tenía los F-5 en Santiago. Que era el punto más sensible por la industria. Y se suponía que, claro, ahí está la Casa de Gobierno, además. Claro. Entonces, teníamos desplegada nuestra cualidad de Fuerza Aérea en diferentes puntos que eran sensibles para nuestra defensa. Claro, en número, o sea, aviones recibidos, porque operativos eran como unos 14 o 18 F-5,
por ahí, Claro. unos tantos A-37, Claro. quizá un poco más porque habían 2 partidas. Claro. Habían como Eh, 35 aviones A-37 y A-37. aproximadamente unos... Hunter había buena cantidad, Sí, hay sobre 30. sobre 30 aviones Hunter, Sí, entonces, pero sí. de todas maneras, para la amenaza de Argentina, Mm. era escuálido. Señor director, tenemos un video de algunos ejercicios para ilustrar, digamos, a los 80, cuando en los 80 se estaban probando lo que, y claro, ahora está prohibido internacionalmente, que son las famosas bombas de racimo, que se Claro. construyeron en Chile, porque más encima, Claro. en esa época estábamos sometidos a un embargo internacional, y no sé si eso afectaba, porque siempre se ha hablado de los F-5 que lo afectaba, los aviones de caza, pero no sé si era 37 que usted voló, también tenía algún problema, por ejemplo, con estos repuestos que de repente no podían llegar o algo así. Nosotros vivíamos en una cúpula, sabíamos algunas cosas, algunas deficiencias de abastecimiento en cuanto a los repuestos, pero afortunadamente nuestro sistema se arregló, era 37 en ese, para responderle Claro. directamente, no tuvo problemas con repuestos. Claro. No lo notábamos, teníamos casi todos los aviones en vuelo, uno que otro que hayan sufrido algunos o necesitaban un mantenimiento más corto, 50, 100 horas, qué sé Claro. yo. Eso se hacía en el día, pero los aviones estaban bastante bien, ¿cómo se llama? Estaban disponibles. Claro. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea se la arregló para comprar repuestos, no directamente a Estados Unidos, sino que en el mercado negro, como decíamos nosotros en esa época. Claro, o sea, se arregló. Sabíamos que de ahí venía, porque ahí el costo para Chile era grande. Pero estamos realmente hablando. el mercado negro se paga bastante. Sí. Ahí vemos algunas imágenes y ahí se ve, sí. claro, la Ahí está el precisión. 37. De hecho, ahí estamos viendo la 37. Exactamente. Esto no es de la época y es No, en el norte. es en En Iquique. los años 80 me parece, el F-5 Sí. también. Esas son esas bombas. Las bombas clúster o de racimo. Exacto. Pero que ilustra un poquito la precisión con que ustedes día a día Sí. metódicamente entrenaban y se lograba esta precisión. Sí, ¿no es cierto? exactamente. Para estar, bueno, obviamente que para nosotros no teníamos bombas inteligentes en esa época. Claro, exactamente. Que Entonces, son bombas de guiado preciso. digamos. Exactamente. No De teníamos precisión. una guía y teníamos muy pocos misiles, que son cohetes con una cabeza que se guía por el calor o se guía por otras cosas. Así que lamentablemente no teníamos esa capacidad, esa tecnología. Nada era automático, teníamos unas miras fijas, no teníamos un sistema de navegación autónomo, ni un sistema de navegación GPS como se hoy día. Guiado, ¿no? Guiado, el no, GPS no, que ahora no, lo tienen en el celular. ¿no? Claro, entonces no, es otra cosa. Nosotros teníamos que volar con unas cartas que eran gigantes, que había que doblarlas, que había que prepararlas Y muy se bien. ponían acá Se ponían acá y cuando en eran el dos... la pierna. Claro, cuando eran muy grandes las navegaciones teníamos que cambiar de carta y eso era difícil. Imagínese usted volando a 10 metros del suelo. Y algunas veces, como explica Mario López Tovar en su libro, había que sacar cálculo de velocidad terrestre, indicar, y había que Totalmente. sacarlos, digamos. Total, de aquí tenía que o ser con la una- reglita, digamos. Exacto, teníamos unas reglas de aviación que todavía se usan, pero es ya un antico. O sea, cuando yo soy instructor de vuelo con instrumento, entonces algunas veces muestro estas reglas a los alumnos, les enseño esas reglas, porque si se echa a perder el GPS de la... No, Bueno, hay que volver al pasado un poco y que no, hay que usar eso. Es terrible. No sé, yo he volado en simulador nomás y la única cosa que no puedo hacer es navegar. ¿navegar? Puedo despegar, puedo aterrizar, pero la navegación se me da en collera. En esa época el entrenamiento, como decía, para terminar la idea, se necesita mucho más entrenamiento para poder lograr una puntería Claro. acorde a la necesidad. Nosotros no podemos estar haciendo esfuerzos tremendos de llegar a nuestro objetivo, perder gente incluso en esta navegación por la acción de la Casa de Defensa y llegar y con todo ese esfuerzo tirar una bomba afuera. No, eso estaba, no había opción para hay eso. opción. No había opción. Para el error, no hay margen. No hay margen de error. O sea, ese era nuestro pensamiento diario. Y eso es lo que nos estresaba. Y eso, lamentablemente, también le costó la vida a muchos pilotos, camaradas nuestros, en entrenamiento, perdieron la vida, digamos. Claro, Eso es un claro. costo tremendo. No entramos en combate, pero también perdimos gente y aviones. Exactamente. Justamente en esa misma... Tengo un video, señor director, que es de la época post-crisis, ¿cierto? En realidad post-crisis 78, porque el año 82 también vi un momento complicado con la invasión de Argentina a las Islas Malvinas, ¿cierto? Para Argentina, Falklands, actualmente Islas Británicas, y donde Chile, pese a ser neutral, evidentemente había, como se decía, el caso de España en la Segunda Guerra, una neutralidad favorable al Reino Unido por razones lógicas, ¿cierto? Había un riesgo de que Argentina, si fuera exitosa en esta empresa militar, Totalmente.
Argentina podía tentarse a volver otra vez al objetivo de Chile, ¿no? De hecho, lo habían publicado, o sea, lo habían publicitado. Ellos dentro de su estrategia, dentro de su concepto estratégico, era tomarse las islas Falkland primero que nada, o Malvinas, y posteriormente, después de ese logro estratégico, poder, y con el poderío que tenían, intentar nuevamente tomarse las islas Picton, Nueva León, Lennox y otras partes del territorio nacional. Y nosotros tuvimos eso. Y la Fuerza Aérea se tuvo que desplegar nuevamente a Punta Arenas. En ese momento, y me lo cuenta mi general Matei, que lamentablemente, bueno, yo afortunadamente tengo todas las entrevistas que me hizo, y él me explicó cómo surgió esta iniciativa, que fue increíble. ¿Fue una suerte o fue una muy buena iniciativa de alguien en Inglaterra? Dijo, bueno, los chilenos también han tenido problemas con los argentinos. Esto fue el año que tuvieron en el 78. Claro. Tal vez ellos quieren colaborarnos con nosotros porque saben que después de esto viene la guerra contra ellos. Si quedan con nosotros. Entonces, por eso viajó un delegado de más alto nivel político estratégico, inglés, y que se entrevistó con el general Matei solicitándoles ayuda. A lo cual el general Matei le dijo que sí podía darle esta ayuda, siempre y cuando no se transforme nuestro país en una plataforma de ataque. Claro. Porque le dijo, y ahí sale, y lo fue bien claro: ustedes van a ganar la guerra, después se van a ir a Inglaterra, 10.000 kilómetros al norte. Nosotros nos vamos a quedar con los argentinos de vecinos para siempre. Claro, al lado. Al lado. Entonces usted comprenderá que nosotros no lo vamos a hacer. Pero hubo una coordinación muy buena, una ayuda directa en términos de aviones de inteligencia electrónica. Y los ingleses, cuando estaban, la flota, cuando estaba cerca de los Falklands, estaban en plena guerra, sabían, gracias a los radares que instalaron en nuestro territorio, supieron exactamente cuántos aviones iban y cuántos volvían, en qué momentos iban también. Y eso ayudó tremendamente a la defensa. Eso en general. Bueno. Y en esa época usted ya estaba volando F-5, Claro. Cosas el avión de caza, digamos, bueno, había llegado el Mirage, claro, pero Claro. Usted menciona, nos estábamos comentando de momentos que vieron aviones argentinos pasar por, no sé si de esa época de la guerra o por ahí. Sí, cerca de esa guerra, porque durante la guerra tuvieron todo su esfuerzo contra el Falkland. Claro. Pero antes de eso, entre el año 80 y 82, ellos hacían invasión de nuestro territorio, digamos, nuestro cielo, nuestro espacio aéreo. Ellos venían, ingresaban al Estrecho de Magallanes, por ejemplo, iban a las islas Tierra del Fuego y volvían en nuestro territorio. Entonces se paseaban directamente con nosotros, en nuestra nariz, sobre el Falkland. Entonces eso obligó, por supuesto, nosotros tenemos la misión durante el tiempo paz de mantener y controlar el espacio aéreo nacional. Así que en esa oportunidad, los que estuvimos ahí desplegados en varias oportunidades, y a mí especialmente me tocó interceptar aviones argentinos cuando estaban en territorio chileno. Y en algún momento se producía esto, como dicen los gringos, un término que se me olvidó, de Estados Unidos, Junk and Banking, o sea, en fondo ahuyentarlos y en algún momento amenazarlos con un tono de misil, ¿no? Exactamente. Ellos en su navegación, en la oportunidad que me tocó, despegamos, tuvimos que tomar altura porque nosotros como premisa básica tenemos que entrar al combate con una gran energía, gran velocidad, desde ojalá del sol. Despegamos y por supuesto con mi número fuimos a... El número, perdón, es como nuestro wingman, o el piloto que vuela conmigo, en otro avión, por supuesto. Despegamos y después el GCI, el radar nuestro en esa época, ya teníamos radar de interceptación. Exactamente, el inicial Ground Control Intercept. GCI, Ground Control Intercept. Intercepción guiada desde tierra. Exactamente, con un radar. Entonces eso nos ayudó a interceptarlos. Y cuando ya estaba, empezamos, se demoró un tanto, digamos, de haber sido minutos, pero nosotros, esto pasa muy rápido. Los interceptamos desde lejos y los perseguimos hasta la frontera. Hasta la frontera. Pero ellos ya íbamos todos supersónicos, ellos no habían
No había nadie. Y ellos iban arrancando. Y volando nosotros, bajo. Y volando muy bajo, muy bajo. Y nosotros tratando como de interceptarlo, pero lamentablemente no. Y escuchábamos los ruidos de nuestros misiles que estaban activos en ese momento. Era cosa de apretar un botón Y disparar. y disparar. Ahora, no tuvimos nunca la autorización de hacerlo. Claro, o sea, esa autorización debe llegar. Y Como eso- ahí se parecen las películas, tiene que llegar del gobierno. Exactamente, entonces le dijimos, los tenemos aquí, qué sé yo, y posteriormente a eso le dijeron conforme. Instrucciones, regresar. Regresa, claro. Y ahí nosotros, lamentablemente. Pero hay oportunidad. Para- Claro. Deportiva, ¿no? Claro, el piloto de casa siempre quiere. Siempre, pero está bien. O sea, lo que hicimos en ese momento fue actuar con mucha mesura. No dimos ni un motivo para que los argentinos dijeran que nos iniciaran el ataque contra nosotros, por supuesto. Claro. Pero hay oportunidad que se puede apretar el botón. Ahí pido cambio de música, señor director, porque vamos a hablar de un ejercicio que nuestro invitado no vivió, pero que nos va a contar un poco cómo se entrenaba para llegar a esto. Ah, ya. Hablamos de la película famosa, Top Gun, ¿cierto? Que tiene estos famosos aviones F-14, que hasta se ven en la parte de 2, Top Gun Maverick, ¿cierto? Los famosos Tomcat. Y usted quizás no sabe en su casa que vivió en la Fuerza Aérea, vivió un ejercicio, varios, este fue muy famoso en el año 88, que se llama Cerro Sur, con un portaaviones estadounidense, y donde los aviones que volaban nuestro invitado, los F-5, tuvieron derribos simulados, por supuesto, Claro que sí. contra los famosos F-14. De hecho, después, señor director, hay un video ahí con unas imágenes de una entrevista, un reportaje que hizo Jeff Vettel, famoso piloto fallecido lamentablemente estadounidense, que él habla justamente de esta pelea a cuchillo en Chile y la pequeña y letal Fuerza Aérea. Pelea de perro. Claro, exactamente. Dog fight. Claro, exactamente. y él hablaba de esta pequeña y letal Fuerza Aérea. Y Claro. se entrenaba de una manera tremenda. En esa época, usted estaba instructor en el 88, pero se entrenaba Claro. para poder ganarle, por ejemplo, un oponente altamente experimentado, como son los pilotos navales de la Marina norteamericana, ¿no? Sí. Y ese fue un ejercicio en el cual se aprovechó la oportunidad que uno de los portaaviones pasó frente a las costas nuestras. Claro. Venía de un ejercicio. Ellos se mueven por todos lados del mundo. Entonces, en un ejercicio que pasaron a aprovechar la oportunidad con las autorizaciones correspondientes a hacer un ejercicio contra nosotros. Así que se planificó eso y ellos fueron y nosotros nos dio la oportunidad a nuestra Fuerza Aérea, el grupo, y ahí participó el grupo 7 y el grupo 8. Si no me equivoco, Claro. el grupo 9 no, el grupo 9 ya no existía. Pero Claro. entonces participaron los F5 y Claro. los Hunter. Y ellos defendían su escuadra, su portaaviones, nosotros atacábamos y ellos atacaban también, nosotros los defendíamos nuestra base, etcétera. Y en ese Ahí estaba, el artículo, ¿cierto? Que tenemos alguna foto. Que, señor director, a ver si vuelve al inicio, porque hay una imagen que se ve un F-14 en una mira. Ahí, arriba. Sí. Después viene la otra imagen. Sí. Y esa mira es de un avión chileno. Fight. Es de un Sí. F-5 Sí, chileno claro, que claro, tiene un sí. F-14 norteamericano, a la manera norteamericana en la mira. ¿No? Exactamente. Ellos hicieron el combate cercano con nosotros y ellos no supieron aprovechar o cometieron muchos errores, de acuerdo a lo que yo la entrevista que yo hice con mis amigos que en ese momento habían participado. Cometieron muchos errores tácticos. Y nuestros pilotos estaban muy bien entrenados. El F-5 fue, desde que llegó, en muy poco tiempo, ya era un excelente avión de caza defensa. Teníamos un rendimiento excelente y lo sigue haciendo en el sur. Y los Tomcat en ese momento, que tenían la fama mundial, yo creo que se sobreestimaron un poco o nos subestimaron, pero el punto está en que ellos se metían en combate con nosotros y nosotros les ganábamos, es decir, los derribábamos, si no una vez, casi siempre. De hecho, tuvimos un rate que se llama Claro. o sea, nosotros derribamos 10 y ellos nos derribaron 1. Claro, pero Por cada 10, proporción. 1, una proporción. Ahí está otra imagen, y con esto nos vamos a la pausa, señor director, porque este tema es muy entretenido. De otra mira de un F-5 chileno con un F-14 americano que lo veíamos. Y no, tremendo. Realmente lo que hizo la Fuerza Aérea en esa época fue impresionante. Nos vamos a una pequeña pausa.
A la vuelta, la última cápsula del Día del Patrimonio, o nota, ¿cierto? También la parte final de nuestra entrevista con nuestro invitado, Renato Valenzuela, hablándonos de estas proezas que hizo la facha en los años 70 y 80. Así que pausa y regresamos con más Vintage, el baúl de los recuerdos. Vintage, el baúl de los recuerdos, donde me estaba riendo con la anécdota que ya les vamos a contar a la vuelta de lo que vamos a presentar a continuación. Nuestro último video del Día del Patrimonio, estuvimos en el Club Hípico con el Club de Automóviles Antiguos de Chile. Maravillosas máquinas, historia de todo. Corre video, señor director. Recuerdos aquí en el Club Hípico para disfrutar de los automóviles antiguos, del Club de Automóviles Antiguos de Chile. Vamos a recorrer la historia del siglo XX en cuanto a la locomoción, a la tecnología. Vamos a hablar con los dueños y muchísimo más aquí en nuestro espacio. Mi auto es un Ford 1947 Club Coupé. ¿Hace cuánto lo tiene? Hace más de 10 años. La gracia que tiene este auto es que no ha sido nunca restaurado. Está conservado. Entre la gente que nos gustan los cacharros, se distinguen los autos que están conservados como este, que no han sufrido grandes cambios o refacciones respecto de su originalidad de cuando salieron de la fábrica, y otros que sí están repintados, con los motores arreglados, etc. Y obviamente nosotros en el club tratamos de que los autos no tengan ninguna modificación. ¿Su vehículo es? Es un Citroën 2CV6. Perfecto, año 80. Año 80, exactamente, año 80, traído de España. Estaban las francesas y las españolas en esa época, ya cuando se empezaron a importar este tipo de vehículos. La pasión, eso sí, de las Citronetas para mí viene de Francia. Tuve la suerte de viajar, fui a Borg, y en Borg, en el hotel, me dicen, oiga, ¿usted sabe manejar? Y yo le digo, oiga, claro que sé manejar, pero ¿sabe manejar al estilo francés? Yo le digo, ¿cuál es el estilo francés? Mechanic. Y le digo, sí, claro que sí. Venga para acá que le tengo una sorpresa, qué sé yo, me abren un Porsche ahí que se puede, donde habían varios autos, y me dicen, si le gusta, váyase a un paseo por los alrededores, había unos campos de lavandas muy bonitos, y ahí conocí lo que era la Citroneta, que la encontré salvaje. Llegué a Chile y dije, lo primero que tengo que hacer es encontrar una y empezar a restaurarla. Cuéntanos un poquito de esta maravilla que trajiste. Bueno, esta es una Fora. La verdad que las Fora son de 1920 a 1934. En este caso una Fora Pickup, que es una pequeña camioneta, camioncito. Tiene 4 cilindros, tiene 3.600 centímetros cúbicos. Y la verdad es que bueno, son casi todas las Foras muy similares, ¿ya? Lo cual lo hace que es el vehículo más confiable, era el vehículo más confiable de esa época. Entonces, largamente los vehículos que más se ven, que están todavía desde esos años andando. Y el combustible en estos autos caía por gravedad, ¿no? Sí, correcto. En este caso, si te fijas, el combustible va siempre acá arriba del capó, claro. Entonces en consecuencia cae directamente al motor. No tienen bomba. La diferencia es que hoy en día, claro, los vehículos tienen bomba y tienen un montón de sistemas hidráulicos, eléctricos, ¿cierto? Aquí no hay nada que sea eléctrico.
Pagoda se llama pagoda por la forma del techo. Parece pagoda. 280 SL, 180 caballos, 2.800 centímetros cúbicos y corre 200 kilómetros por manual. ¿Qué auto trajo el museo? Bueno, hoy día don Jesús determinó que trajéramos este Mercury maravilloso de modelo Pura, que tuvo la competencia junto con la marca Ford Mustang y con el Camaro, ¿ya? De ese entonces, de la época del 60, 67, hasta 67 más o menos, ¿ya? Un auto con un motor muy poderoso que hay que sujetarse para manejarlo. Muy moderno, muy bonito, así que, ¿qué más te puedo decir? ¿Vieron? Maravilloso, ¿ah? Realmente hay que sacarse el sombrero con la gente que está cuidando la historia y preserva la historia automotriz de nuestro país. Nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Nos vemos. Tremendo. Gracias, amigos ahí del Club de Automóvil Antiguo de Chile, por recibirnos y lo pasamos muy bien con estas grandes máquinas que son parte de la historia, ¿cierto? Del siglo XX, el siglo que tanto nos gusta, a mí, a muchos de ustedes seguramente. Así que en cualquier momento vamos a volver con alguna nota ahí que hicimos en exteriores en nuestro y con nuestro Instagram, @vintage.elbaúl. Renato, para ir cerrando, hay una película que fue muy comentada, ¿cierto? Que se llama Mi Mejor Enemigo, que habla de un grupo de conscriptos que está en servicio en el año 78 y cuando vuelven, esto no es spoiler porque en realidad la historia la sabemos, vuelven a Santiago y en fondo todos lo ignoran y al final uno dice, bueno, no nos dieron ni medallas, ni premios, ni las gracias. ¿Siente que falta un reconocimiento a toda la gente que estuvo con esa disposición de dejar la vida en esa época? Respondiendo directamente y francamente, yo creo que sí. Nosotros, como dijimos, nos entrenamos y en el entrenamiento murió gente. Vidas humanas que estaban convencidos que estaban haciendo el mejor esfuerzo para poder estar en condiciones de defendernos en nuestro país, nuestro más preciado tema, digamos, que es nuestra patria, con todo lo que significa. Entonces, cuando de todo esto los que llegamos a defender a Chile en su momento, cuando yo estaba sentado, por ejemplo, en la cabina del avión, con todos los sistemas listos para salir ese 22 de diciembre, durante todo el día, creo yo que el estrés que tuvimos, la disposición para llegar allá y fuimos tan afortunados, bueno, pero ese hecho, solamente ese hecho debería haber sido producto de... Ahora lo pienso ahora, digamos, en ese momento no tenía ninguna importancia para mí. Es decir, era importante solamente lo que estaba haciendo. Hay un tema muy importante que también que estábamos conversando en los comerciales, que ¿cómo se llama esto? El Gerard Freud, que era el intendente, ¿cierto? De Magallanes. Claro. En reunión a civilidad y en algunos casos se ofreció para que las mujeres y niños abandonaran y se quedaran. O sea, eligieron quedarse, ¿no? Decidieron quedarse. Y yo me acuerdo perfectamente de las señoras, de los oficiales de la Fuerza Aérea, por lo menos en mi ámbito, ni una quiso aceptar venirse a Santiago o a otro lugar de Chile como para poder protegerse de la inminente guerra que hay. Claro. Ni ella ni sus hijos, lo cual fue un tremendo aporte moral a nuestras tripulaciones, a los casados que estaban. Claro, yo era soltero, pero igual entendí perfectamente esa actitud de la mujer chilena, la mujer de las Fuerzas Armadas, que tiene que ser muy especial para seguirlo a todos lados y especialmente en tiempos de crisis. Estar dispuesta también a darlo todo. Hay una anécdota volviendo al ejercicio Cero Azul, yéndonos en el tiempo 10 años después, año 88, que me estaba contando, así voy a contar con respecto a este ejercicio que también participó el Grupo 8, que tenía Joaquín Hunt. Claro, aviones que eran de tecnología de los 50, claro, sí. Eran, de los años 70, en el caso nuestro, cuando recibieron 60 y 70.
Pero estos aviones, claro, el grupo 8 está en los ejercicios para atacar a la flota americana, así Sí. como también creo que los A6 Intruder de ataque naval, digamos, Hacia atacaban avanzar, Cerro Moreno exacto. y era un ejercicio así. Exactamente. Y parece que los norteamericanos se quejaron un poco del ataque que hacían los Claro, porque ellos esperaban. ataques simulados. Claro. Ellos tenían, las fuerzas de Estados Unidos siempre han tenido estándares de seguridad altos, porque ellos tienen muchas miles de horas de vuelo y por supuesto los accidentes podrían ser peores, digamos. O sea, pueden haber más accidentes. Entonces ellos se cuidan mucho. A diferencia de nosotros que con poco teníamos que hacer mucho y nuestra supervivencia muchas veces se basaba en el vuelo bajo. Y es así que los Hawker Hunter, para no ser captados por los radares enemigos, en este caso ficticios, volaban a escasos metros Del agua. del agua, a una velocidad altísima. Es decir, hablemos de 450, 500 nudos, No, claro. a una altura que, bueno, supimos que los argentinos habían hecho lo mismo en las Falkland. Ahora, pero en esa época el comandante, el almirante, se quejó de la falta de seguridad de la Fuerza Aérea de Chile Porque atacaban muy porque atacaban los peruanos debajo de la plataforma por ahí llegaban. del buque. Del buque, llegaban por debajo. Oye, Renato, ha sido un placer haber compartido con usted y muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Vintage. Muchas gracias por esta oportunidad de poder que todo el mundo conozca, digamos, ojalá el máximo posible, de lo que fueron tres crisis bastante sensibles para nosotros, nuestra seguridad. Así que, y me alegro de haber estado ahí, soy orgulloso, lo comparto a ustedes. Y nosotros compartimos esto, lo recomendamos, el libro El Viento de Guerra del Código Sudamericano de Renato Valenzuela, y también por ahí a usted nuestro Instagram, @vintage.elbaúl, los comentarios, las posibilidades que tenemos de ir a verlos, los temas que le gustaría ver en nuestro programa. Ahí está la posibilidad de dejarnos un mensaje. Nos reencontramos en 7 días más con un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos, así que pásenlo muy bien y que disfruten. Muchas gracias, nos vemos.